Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Feliz viernes para ustedes. La elección de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda en Colombia va a cambiar y está cambiando el mapa político de la región, inclinándolo a la nueva ola de gobiernos que llegaron al poder con un discurso de izquierda. Una victoria que no se puede entender sin analizar al vecino país, pues la situación de Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro es uno de los grandes temores, con una persona que se aferra al poder, con un país sumido en una crisis económica y social, aunque para varios analistas la izquierda no se puede reducir al estudiar el caso de Venezuela y se tiene que diferenciar entre las posturas radicales y las llamadas moderadas, como es el caso del expresidente Lula da Silva en Brasil, quien a propósito está punteando en las encuestas para volver a elegirse para llegar nuevamente al poder en ese país. Petro se suma entonces a una larga lista de presidentes de izquierda en la región, encabezada por su homólogo de México, Manuel López Obrador, AMLO, de Chile, Gabriel Boric, y de Argentina, Alberto Fernández, quienes fueron los primeros en saludarlo. ¿Para dónde va Latinoamérica, marcada por los nuevos gobiernos de izquierda? ¿Cuáles son las diferencias del modelo en cada país? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Gustavo Petro ha recibido el saludo de varios presidentes de la región, también dialogó telefónicamente con el presidente de Estados Unidos, eso fue realmente muy rápido, la llamada de Joe Biden para hablar de la agenda conjunta entre los dos países, destacando el tema medio ambiente y el primer acercamiento oficial, por supuesto, con Petro y los Estados Unidos, que marca lo que va a ser el primer gobierno de izquierda en Colombia. Esta noche con nosotros, Laura García, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario. Profesora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, María Camila, mil gracias por la invitación. A usted, gracias. Javier Garay, también investigador, docente, profesor de la Universidad Externado de Colombia, doctor en ciencia política y autor de varios libros sobre política internacional, que es el tema de conversación esta noche. Profesor, un gusto. Buenas noches, María Camila, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Miguel Gómez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en Colombia. Bienvenido, profesor, buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. Déjeme preguntarle, conversar con usted, profesor Gómez, ¿cómo está leyendo, hacia dónde va Latinoamérica hablando políticamente, cómo se está acomodando el ajedrez político ahora con Gustavo Petro en el poder? Bueno, yo creo que ahí es una pregunta difícil para arrancar, pero diría que estamos viendo las consecuencias de lo que ha sido la pandemia, el agotamiento por parte de la sociedad frente a ciertos fenómenos que no han sido resueltos, sino que se han agravado durante la pandemia. Hablo particularmente de la pobreza, la desigualdad. Creo que también ahí hay que integrar algo esencial que ya lo mencionaron antes, y es: no podemos pensar que los movimientos tanto conservadores o progresistas en América Latina son homogéneos. Es decir, que tenemos que darnos cuenta que siempre hacemos aproximaciones o decimos que hay gobiernos cercanos los unos a los otros, y a partir de ahí establecemos unas tendencias o intentamos saber qué va a pasar, por ejemplo, sobre la integración regional. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado y saber leer cada una de las situaciones, porque el momento en el que han llegado esos gobernantes son distintos, los desafíos son distintos, las características de los sistemas de partidos políticos son distintos, por lo cual yo lo que notaría es: sí, es cierto que hay una ola, digamos, de regreso de ciertos gobiernos progresistas, pero hay que tener cuidado en asimilar demasiado rápido eso. Profesora García. Sí, yo creo que en el mismo sentido ha habido una desconexión, digamos, de los gobiernos llamados de derecha frente a precisamente las reivindicaciones en materia de igualdad, en materia de pobreza, y creo que además en esta nueva ola de la izquierda de la cual se empieza a hablar, entran dos temas que son fundamentales y que, digamos, marcan una de las diferencias de las que hablaba Miguel hace unos minutos, y es el tema de la protección del ambiente, del cambio climático, que no estaban en los discursos de izquierda originales. El tema de género también, creo que además en la campaña, por lo menos en Colombia, lo vivimos fuertemente, lo que está pasando en las nuevas leyes en Chile, en la nueva constitución. Creo que la presencia del tema de género era un tema que no preocupaba a la izquierda, en general la igualdad
los temas étnicos y raciales no estaban en primera línea en la agenda de izquierda. En América Latina hoy esos temas están en la agenda y hacen o digamos establecen unas de las diferencias muy importantes que tal vez uno puede ver en esta nueva ola progresista que, como se mencionaba en la introducción de este programa, sin duda es una ola mucho más moderada por diferentes circunstancias, como lo mencionaba también Miguel, que seguramente de las cuales podemos seguir hablando a lo largo del programa. Sí, señora, profesor Garay. A ver, yo creo que tanto Laura como Miguel han señalado unos aspectos bien importantes, unas variables importantes para explicar el fenómeno, que son variables sobre todo objetivas, ¿no? Han hablado del tema de la pobreza, el tema de la desigualdad y demás. Yo creo que hay un elemento bien importante para explicar lo que está sucediendo y está en el ámbito de las ideas, es decir, de las percepciones, de las interpretaciones que tienen las diferentes sociedades sobre la realidad y sobre los problemas generados. Y en segundo lugar, que pues va a ser resultado de esos cambios en las ideas, en la forma como se entiende el mundo, también hay un cambio definitivamente en las preferencias. Y ahí yo creo que hay que retomar lo que dice Laura, el tema de esta izquierda, o por lo menos yo no sé qué tan moderada va a ser, porque sí estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, que hay diferentes, digamos, expresiones de esa izquierda en América Latina, que no podemos agruparlas a todas en la misma bolsa. Es decir, no se puede entender la izquierda de Venezuela, Chile y Colombia como una sola izquierda. No, porque son expresiones diferentes y además hay un elemento también, y es los contextos son diferentes, ¿sí? Y eso cambia también las expresiones mismas que se van presentando. Entonces, que yo creo que ahorita vamos a profundizar viendo cada uno de los casos. Pero lo que sí creo que determina y caracteriza esta izquierda, esta nueva oleada de la izquierda, es la aparición, primero, el fortalecimiento, la preocupación por el tema de la desigualdad. Yo creo que hay un tema ahí de fondo. Y el segundo tema es lo que yo llamaría la importación de todas esas preocupaciones caracterizadas por la interseccionalidad, que incluye estos temas de exclusiones, discriminación, ¿no? de unas reivindicaciones históricas de diferentes grupos humanos. Que no recogió, si le entiendo, profesor Gómez, usted decía, la derecha que venía, en el caso de Colombia, históricamente en el poder, recoge esas ideas, esas inquietudes populares, la izquierda, y logra montarse, en el caso nuestro, en el caso colombiano, Gustavo Petro, con un discurso completamente nuevo, un discurso políticamente hablando renovado. Bueno, yo no sería tan optimista diciendo que es renovado, porque lo que está haciendo es recoger ciertas sensibilidades efectivamente. Aquí hay que meter diferentes componentes. Primero, el elemento demográfico. No estamos hablando de los mismos electores, es que aquí no hay que olvidar que estamos en bonos demográficos en América Latina, los que están eligiendo son personas distintas, entonces es normal que esa gente más joven también esté incidiendo en esas nuevas temáticas, particularmente el tema del cambio climático, que está ganando peso, sobre todo también por la frustración que ha habido en estos gobiernos que no han sido capaces de hacer nada relativos, por ejemplo, a la deforestación, etcétera. Y ese sentimiento de frustración lo comparten las generaciones colombianas con las europeas u otros lugares. Segundo punto en esto es esencial, y es también hay un agotamiento frente a esa promesa que había en América Latina de que cuando llegara la democracia en los años 90 consolidada con una economía de mercado, entonces íbamos a salir de la pobreza. Y lo que vemos es que efectivamente también hay un agotamiento de ciertas ideas para, por ejemplo, el electorado más mayor, digamos, que tiene, por ejemplo, 50 años, 60 años. Tercer elemento que se le metería todo esto es la degradación, por ejemplo, de la situación de la seguridad en algunos países. Entonces, aquí lo que vemos es que todo eso permite que la gente perciba que podemos experimentar, podemos ir hacia otras oportunidades, otras maneras de hacer política. Profesora Laura. Yo creo que yo retomaría dos elementos de lo que mencionaban Miguel y Javier, y es, claro, el escepticismo a moderada, si no sabemos qué tan moderada sea, y el tema del contexto. Y yo creo que el contexto es muy importante, por ejemplo, cuando se enfrenta, digamos, esta discusión sobre Venezuela, sobre qué riesgos tenemos de ser como Venezuela o ser como Nicaragua. Creo que aquí hay dos elementos de contexto. Primero, cuando sube esa izquierda de Chávez, Maduro, Correa, el contexto era un contexto económico supremamente diferente al que están viviendo quienes están subiendo al poder hoy. Me explico, la crisis económica, y si uno mira todo lo que está pasando en la región en términos de marchas, de protestas, un poco los elementos son los mismos: la inflación, el costo de los insumos de producción, el costo de los combustibles, y gobiernos realmente pospandémicos, si se puede hablar de pospandemia,
muy débiles económicamente, o sea, necesitan recursos. No estamos en un contexto de bonanza petrolera, de bonanza de recursos, donde hoy podamos hablar de una izquierda que va a llegar a regalar, a subsidiar, a hacer una campaña por la justicia social, digamos, llena de recursos porque no lo tiene. Y eso hace que de alguna manera haya una cierta moderación frente a esa izquierda tradicional. Entonces quería como retomar esos dos puntos del contexto económico. Es muy diferente las izquierdas de ahora a las izquierdas que digamos que son el fantasma. Y segundo, pues es una falta de recursos evidentes y una crisis económica que estamos viviendo agravado por el tema de la guerra en Europa y creo que eso hace que hoy necesariamente, quieran o no, esas izquierdas van a ser un poco más moderadas. Profesor Garay. Hay varios elementos que yo creo que hay que resaltar. Primero, estoy de acuerdo, el tema demográfico, el tema del cambio generacional es determinante. Los jóvenes que fueron los que mayoritariamente salieron y hicieron presidente, dicen en el caso de Colombia Gustavo Petro. Exactamente. No, y en general, en toda América Latina, y lo que uno ve, por ejemplo, es unos jóvenes más activos políticamente, y eso es un elemento que diferencia con incluso los jóvenes de otras generaciones. Yo creo que ese es un elemento bien importante. Segundo, digamos, yo sí creo que hay una suerte de cinismo de los electorados, de lancémonos al vacío a ver qué pasa, de arriesguémonos, pero fíjense que eso también se puede entender como una suerte de madurez democrática de las sociedades, ¿no? Digamos, ese proceso de experimentación también reconoce, y por eso es que yo hago tanto énfasis en las ideas, porque yo creo que la interpretación que se ha hecho de los avances que se tuvieron en las últimas décadas no se compadece con lo que hoy se permiten estas generaciones. Que estas generaciones se permiten lanzarse al vacío porque ya hay una construcción de unos resultados positivos que fueron generados previamente, ¿no? Y yo creo que entonces ahí también hay un elemento muy positivo de los cambios y de, pues digamos, de esa capacidad de experimentación que se están dando estas sociedades. Y en tercer lugar, retomando un poco lo de la situación económica internacional, fíjense que ahí vamos a ver en el agregado qué pasa, ¿no? Porque efectivamente la situación económica, la anticipación de los hechos económicos, de la situación económica global en los próximos años es difícil, bastante difícil. Se anticipa recesión ya en Estados Unidos, en Europa, el tema de la inflación parece, la Reserva Federal y en general los bancos centrales nos decían, no, esto es una cuestión de meses, ya sabemos que esto llegó para quedarse, ya lo habían anticipado incluso algunos economistas previamente. Entonces hay un entorno internacional difícil, pero también incluso hablando de Rusia, hablando de aliados en el mundo, Rusia tampoco lo está pasando tan bien hablando económicamente. Exactamente, pero hay un elemento, y es que no se sabe, por ejemplo, el efecto de la guerra en Ucrania, cuál va a ser el efecto en términos, por ejemplo, de los ingresos que van a recibir países como Colombia en términos de petróleo. Profesor Gómez, es que cuando le decía que era un discurso un poquito más renovado, me refería justamente a eso, a la agenda en temas de cambio climático, en temas de derechos, por ejemplo, a comunidades LGBTIQ+, donde la derecha ha sido mucho más conservadora, un poquito reacia a reconocer y a ir avanzando en esa dirección. Temas que le importan a los jóvenes, que son, usted hablando demográficamente, los que están poniendo presidentes en el caso en América Latina. Pues a ver, retomando un poco, primera aclaración, la movilización y la alternancia son normales y son necesarios. En América Latina siempre ha habido una estigmatización de la movilización social, se ha pensado que la alternancia era terrible y resulta pues que no, estamos ante una normalización del debate político democrático y eso es algo profundamente bueno, hay que decirlo y no hay que tener miedo a ello. Segundo, no estoy tan de acuerdo con ese tema del salto al vacío, yo creo que no estamos yendo hacia un salto al vacío a pesar de tener nuevas temáticas, porque es que al fin y al cabo lo que quieren los latinoamericanos hoy día, en algunos países, no todos, es lo que han visto que existe en otros lugares. Es que, por ejemplo, aquí en la campaña aquí en Colombia, veíamos en Twitter en algunos lugares, es que cómo vamos a proponer esto aquí en Colombia, pero cuando yo voy a Finlandia me parece absolutamente maravilloso. Es decir, que también el hecho de que estamos ante un mundo globalizado donde la gente se ha movido, la gente también sabe lo que es la política en otros lugares y también pues al fin y al cabo estamos más conectados y esa conexión hace que nosotros imitemos políticas públicas, imitamos debates, imitamos agendas políticas. Pero también el último punto dice sobre las nuevas temáticas. En realidad yo no creo que sea tan novedoso, no es tan novedoso, lo que es novedoso es más bien que están dispuestos a votar en consecuencia
frente a ellos. Es decir, ser consecuentes en su voto con esas temáticas que perciben que son cada vez más prioritarias. Quiero que hablemos, profesora Laura, usted mencionaba algo muy interesante y era el panorama económico, que no es la misma condición boyante de hace algunos años, esa izquierda con Evo Morales, con Rafael Correa, con el mismo Hugo Chávez en su momento en Venezuela. ¿Cómo va a impactar eso en el caso de Colombia? Digo, incluso Cuba, que eran muy activos, Venezuela, Cuba, Rusia, lo mencionaba hace unos instantes. ¿Cómo va a ser, digo, la relación, cómo va a impactar eso en el caso de Colombia cuando el presidente Gustavo Petro ha dicho que le interesa abrir fronteras, renovar y recuperar las relaciones con Venezuela? Yo creo que desde la perspectiva económica resulta inteligente y adecuado hoy pensar en abrir las relaciones comerciales con Venezuela. Creo que es un tema que además ha agradecido toda la población de la frontera el anuncio, porque realmente es que es nuestro aliado comercial, nuestro vecino y nuestro hermano, con el cual no tiene sentido y no genera beneficios ni sociales ni económicos seguir con una ruptura total de relaciones. ¿Hasta dónde? Pues el tema político se irá demostrando. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente, que es un indicador de que debemos ir hacia allá? Pues Biden ya tiene una comisión en Venezuela. Ayer Maduro decía, bienvenido Macron y Francia a explotar petróleo, explorar y explotar petróleo acá. Entonces creo que ese discurso ya anti-Venezuela creo que está siendo remozado internacionalmente y creo que cae bien en este momento frente a las circunstancias o a la situación económica de Petro y del nuevo gobierno. Riesgos altos es que efectivamente creo que estos primeros días como presidente electo ha mostrado una moderación, creo que es una moderación que en general en Colombia ha sido apreciada, que claro, empiezan los siguientes riesgos y es que no cumpla las expectativas que prometió y que no las cumpla precisamente porque no haya recursos. Y ahí empieza entonces pues el manejo de impuestos y también todo lo otro que está en medio de su discurso. Pero yo creo que la apertura de relaciones comerciales con los países de América Latina es fundamental para fortalecer económicamente economías todas muy golpeadas. Profesor Garay. Sí, yo creo que en principio debemos tener claro que la política exterior no puede ser ni basarse en ideología. Digamos, ese tema de rechazar por cuestiones de principios a la dictadura o a un régimen que tenga un modelo económico diferente no es viable, no es sostenible y no es deseable desde el punto de vista de una política como la política exterior, que lo que debe perseguir es los intereses de los estados, ¿no? En ese sentido, uno sí esperaría que haya ese restablecimiento de relaciones. Ahora, restablecimiento de relaciones no es igual a que el nuevo mejor amigo entre presidentes, en términos de que de pronto Colombia se encuentra en una órbita diferente ahora en el ámbito internacional. Es que me gusta esa reflexión que usted hace, porque teníamos un gobierno, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, que se mete, a apoyar a Colombia. Colombia caza una pelea con Venezuela y hoy cambia la dinámica y está un Joe Biden que, entre otras cosas, le interesa acercarse a Venezuela, intentando él tener más adelante o a futuro expectativas de petróleo, expectativa de negocios con Venezuela. ¿Eso cómo va a quedar ahí Colombia, Venezuela, Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted? Pues digamos, en este momento Colombia está desfasado, ¿no? Es decir, se quedó sola en ese tema del cerco diplomático, que además no funcionó, bueno. Y ahí hay un problema, pero no sabemos, porque recordemos que ahorita vienen las elecciones de Mitaca en Estados Unidos en noviembre. Lo más seguro es que se lleguen de nuevo los republicanos, y en 2 años, porque le quedan 2 años a Biden, muy posiblemente por la situación también, es decir, todos los presidentes están golpeados en este momento precisamente por la situación global. Digamos, los expertos lo que anticipan es que los republicanos van a volver a la Casa Blanca, y un posible republicano que pueda volver a la Casa Blanca es Donald Trump. Ahora, esto no estoy diciendo que eso automáticamente va a volver a llevar a un enfrentamiento con Venezuela, porque es que Estados Unidos sí, digamos, la estructura de la política exterior en Estados Unidos tiene muy claro que la política exterior es de intereses, no de amigos. Entonces puede ser que si en ese momento sigue la situación así, el mismo Donald Trump, que rechazaba tanto a Venezuela, de pronto va a volver con la misma línea de Biden, ¿no? En términos de alianza. Seguramente, profesor Gómez. No, pues yo quería, subrayar varias cosas. La pandemia lo que ha hecho, yo creo, ha sido acelerar
o desacelerar ciertos procesos políticos. Es decir, ciertos gobiernos se han desgastado más rápido y otros, digamos, ha habido alternancias que han llegado antes de lo previsto, por ejemplo en Perú. Lo que yo enfatizaría aquí es, hay muchos desafíos que suponen que haya una convergencia, un diálogo, por ejemplo, a nivel latinoamericano. Y ahí, por ejemplo, es interesante que Petro desde el principio dijo hay que hacer un esfuerzo en el diálogo latinoamericano, porque nosotros tenemos ciertas problemáticas como las tasas de cambio, fiscalidad, tenemos, por ejemplo, comercio intrarregional que hay que debatir, hay que hablar de ciertas digamos, herencias que tenemos a nivel digamos, latinoamericano. Pero también me gustaría enfatizar algo. Tradicionalmente se ha dicho que la izquierda estaba más relacionada con el populismo porque es una visión muy, digamos, negativa latinoamericana que hay de ver el populismo conectado con la izquierda de América Latina. Veo que con sorpresa pues, también hay que subrayar eso, hay una institucionalidad hoy día que garantiza una estabilidad y eso también está conectado, por ejemplo, con el tema de la política exterior. El hecho de que las democracias latinoamericanas hayan demostrado que hay una institucionalidad que digamos, perdura más allá de esas idas y venidas, muestra que vamos a poder ir hacia una política exterior que puede ser cada vez más, por ejemplo, más seria, ¿sí? Más planificada, más vertebrada. Y eso es interesante porque vemos algo muy interesante y es América Latina profesionaliza su política exterior, ciertas políticas públicas, al mismo tiempo que en Europa o Estados Unidos, por ejemplo, se va hacia una especie de a veces de latinoamericanización de la política. Pero si le entiendo bien, profesor Gómez, usted encuentra una coincidencia, digo, en el tratamiento de la política exterior entre los gobiernos de izquierda en América Latina, pero también en algo que me parece muy particular, usted dice, la pandemia ha acelerado y desacelerado y desgastado a algunos gobiernos y acelerado, por ejemplo, el proceso de transición de la izquierda en algunos sectores, digo, políticos en países latinoamericanos. Sí, pero es que es un fenómeno normal, porque es que si esos gobiernos no eran capaces de aportar soluciones y digamos una frustración social que hemos visto en los estallidos sociales, pues es normal que haya esa sensación. Pero también subrayaría algo y es no nos entusiasmemos demasiado. No quiero ser aquí, digamos... aquí decimos ave de mal agüero. Gracias, porque básicamente los gobiernos progresistas en América Latina lo tienen complicado. Va a ser muy difícil llevar a cabo unos gobiernos que cumplan con algunas de las promesas que se han hecho. Va a ser mucho más difícil ser un gobierno progresista hoy día que, por ejemplo, hace 15 años. Profesora García. Dos cosas. La primera es que creo que de todas maneras en relación con América Latina y Estados Unidos y la rápida reacción de Biden frente a la elección de Petro y en general a lo que ha pasado con Venezuela, es que yo sí creo que de todas maneras Estados Unidos tiene una preocupación acerca de perder América Latina o de la disminución de su incidencia en América Latina, que creo que el último evento que es bastante palpable fue la Cumbre de las Américas, ¿no? Donde es un escenario que convoca a Estados Unidos fundamentalmente y empieza tanto países de izquierda como derecha, pues los no invitados que generaron unas ciertas reacciones, pero en tanto izquierda como ciertos de derecha a decir no puedo, mejor mando al ministro, una especie de boicot. No me interesa, pues AMLO con todo y lo que necesita proteger sus relaciones con Estados Unidos, dijo no invitaron a unos, entonces yo no voy. Y creo que eso Estados Unidos, más de alguna manera, el temor también de la influencia de China frente a los gobiernos de izquierda hace que de alguna manera América Latina tenga hoy una particular importancia para Estados Unidos y creo que de ahí se recobra, digamos, esa necesidad. No sabemos qué pasa si incluso un gobierno republicano va a tratar de moderar un poco esa postura frente a América Latina y frente a los países de izquierda y evidentemente frente a lo que decía Miguel, a eso me refería, es que estos gobiernos progresistas la tienen difíciles y hoy me parece más riesgoso que el presidente electo no cumpla con las expectativas de lo que prometió, más que vaya muy lejos y digamos todo el miedo al populismo, creo que cumplir eso incluso puede ser más difícil en este entorno. Ese es un buen planteamiento por entre otras cosas, ver lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador, pero usted toca un punto muy importante y es China. ¿Cómo va a jugar China y cuál va a ser, profesor Garay, la participación, el papel de China en la relación Colombia-China y cómo lo va a ver Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo, sobre lo que decía Laura, yo creo que tal vez la mejor demostración de esa preocupación, digamos, es una hipótesis factible,
de la preocupación de Estados Unidos por perder América Latina es la pronta llamada de Biden al presidente electo, ¿no? A Gustavo Petro. Eso es un tema importante. Entonces, efectivamente, Estados Unidos puede estar en esa preocupación, pero insisto, los chinos, así como los estadounidenses, la política exterior se basa en intereses. O sea, China no es que se acerque a los países de izquierda, no. China se acerca por intereses. Y ahí yo no sé qué tantos intereses realmente tenga China en Colombia, ¿no? Ahí hay un elemento que yo todavía lo dudo, ¿no? Digamos, uno da por sentado, porque nosotros tenemos una autoconstrucción de una identidad y somos muy importantes en el mundo, nuestra ubicación geoestratégica y tal. Puede ser una forma como China definitivamente llegue a la zona de influencia de Estados Unidos, puede ser, pero no sé si en el marco sobre todo de la lógica de crecimiento económico de Jinping y demás de los últimos años, que se basa mucho en intereses económicos, si Colombia juegue un papel realmente importante para China, ¿no? Pues ese es un punto muy importante para tener ahí en consideración. Hablando de geopolítica, el presidente de México, Andrés Miguel López Obrador, decíamos hace unos instantes, no asistió a la Cumbre de las Américas en ese boicot que planearon este año organizado en los Estados Unidos por la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de esa reunión, esos países considerados como una dictadura. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar del riesgo y el temor y la preocupación que hay por las promesas, la expectativa alta que hay para que los mandatarios de América Latina cumplan, y en el caso de Colombia, cumplan con lo que han prometido en las campañas. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Según una encuesta publicada por el diario Folha de Brasil, el expresidente Lula da Silva tendría el 47% de la intención de voto y el actual presidente Jair Bolsonaro, que es el único que queda de derecha en la región, el 28% de cara a las próximas elecciones en ese país. Profesora Laura, usted nos había dejado una inquietud sobre la expectativa alta, sobre el riesgo y la situación difícil, o por lo menos el panorama complejo que tiene la izquierda para llenar y suplir las expectativas de campaña, llegar a ser partido de gobierno. Sí, creo, digamos, más allá del caso colombiano, por ejemplo, si uno ve el caso chileno, que estaba también en plena ebullición, en pleno, digamos, puesta en marcha precisamente de todas sus promesas, creo que hoy el gran punto en Chile sin duda es el tema de la reforma constitucional. Esa asamblea constituyente que se creó, yo creo que ahí Chile y el presidente Boric está realmente en un punto bastante complejo. Primero porque un cambio constitucional que seguramente era necesario, digamos que Colombia, ya el presidente Petro dijo no cambio constitucional, lo que queremos es poner en marcha la Constitución del 91, en Chile la situación es diferente. No conocemos, hasta ayer salió el último texto de la Constitución, el que había salido hace un poco más de un mes era un texto complejo como Constitución, de un grado de detalle en algunas cosas que no son propios de una Constitución, cerca de 25 normas que se contradecían entre sí. Yo creo que ahí vamos a ver cómo sale la votación de esa Constitución, pero ahí la tiene difícil el gobierno y el Estado chileno por dos razones. Primero, porque se aprueba una Constitución compleja, una Constitución, digamos, como lo decía hace un momento, como texto constitucional farragosa, larga y detallada. Entonces, si se pone en marcha, va a haber unos retos bien complicados. Si definitivamente no logran convencer a la mayoría de que es un buen texto, no se la van a aprobar y queda peor. Queda, digamos, con relativamente comenzando gobierno, con la primera promesa clave y definitiva incumplida, y si ya a estas alturas tiene inconformidades, tiene marchas, el tema se le va a poder poner complejo al presidente Boric. Vamos a ver, creo que lo que pase con esta Constitución es definitivo y representará mucho del futuro próximo de este gobierno en Chile. Y uno podría tener la misma radiografía en el caso de Colombia, profesor Garay, es decir, si no se cumplen las expectativas, la calle va a ser la alternativa. Digo, la calle no precisamente por quienes hoy se están declarando en oposición, sino por quienes montaron y llevaron al poder a los presidentes.
Sí, yo iba a retomar una idea que dijo Miguel con la que estoy muy de acuerdo, pero por razones que de pronto él no está de acuerdo o la yo estoy de acuerdo en que no podemos ser tan optimistas, ¿no? Yo noto una suerte de júbilo colectivo en Colombia que definitivamente parece que todo cambió y ahora todo es amor, paz y demás. Amigos, son los mejores amigos. Exacto, No viene mal tampoco. Sí, digamos, hay un tema de esperanza. Yo he dicho, es el momento de probar, digamos, cuál es el efecto práctico de la esperanza. Pero bueno, y yo creo que entonces ahí hay dos elementos por los cuales no soy tan optimista y no me he unido a ese júbilo, que es muy interesante, ¿no? Porque uno quisiera sentirlo. Usted es el único que no está en el gran acuerdo nacional. Pareciera, sí. Por dos razones. Primero es porque no solamente es que de pronto no cumplen las expectativas, que efectivamente yo sí creo que puede llevar a una insatisfacción, una frustración que puede generar una grave situación social, ¿no? Pero por el otro lado, si cumple muchas de las promesas, es indeseable desde el punto de vista de la estructura económica. Bueno, digamos, yo creo que hay unas implicaciones que van mucho más allá. Y la segunda razón, precisamente que me preocupa, es ese éxtasis colectivo. Me preocupa mucho cuando todo el mundo está, ¿no?, en la misma idea, y esa búsqueda, María Camila, que mencionabas ahorita del consenso, ¿no?, de todos unidos en el mismo barco y estamos, me parece muy peligroso porque definitivamente una sociedad democrática, como hemos señalado antes, es una sociedad de disenso, y el disenso está bien, y el debate y la oposición, sí, claro, digamos, una oposición no violenta, pues. ¿Qué le preocupa? ¿Que el gobierno tenga un cheque en blanco? Exactamente. Y eso yo creo que es poco a poco, se está mostrando por intereses de las prácticas políticas en Colombia. Digamos, hay un tema de recursos, pero además también, insisto, ese es mi tema además, en las ideas. La forma como se comprende en muchas de las estructuras, por ejemplo, y aquí yo lo pienso y es un tema, no lo he podido demostrar, no he podido profundizar en esto, pero es una hipótesis que yo tengo del sistema de la rama judicial colombiana, que tiene una visión del quehacer del Estado que se acerca mucho a la visión del nuevo gobierno, no del actual, del nuevo gobierno, del gobierno entrante. Y eso me parece que sería un cheque en blanco en términos de la cantidad de iniciativas que pueden pasar de manera mucho más fácil, con menos debate, con menos Pues va a tener cuestionamiento. mayoría, si quiere un dato, Gustavo Petro va a tener mayoría en el Congreso. Profesor Gómez, sobre la insatisfacción, sobre las expectativas y sobre la luna de miel que estamos viviendo en Colombia, por lo menos los políticos. Ahora, nuevos mejores amigos todos. Bueno, diría que esto es como la fase inicial. Efectivamente me parece peligroso ese contexto de excesivo optimismo, aunque yo no creo que vaya a haber esos cheques en blanco, lo dudo mucho. Pero me gustaría poner justamente en perspectiva a Colombia con lo que está pasando en otros sitios. No hemos mencionado, por ejemplo, Honduras. Todo el mundo se olvida de Honduras, pero en Honduras tenemos un gobierno progresista que está mostrando algo que es interesante, y es: no hay capacidad de hacer muchas cosas, porque no hay dinero en el Estado o no hay presupuesto para hacer muchas cosas. La gente lo sabe, pero sí hay gestos simbólicos que van marcando un cambio. Y ahí lo que se está haciendo en América Latina a veces es retomar un poco esa política de lo simbólico que se había dado, por ejemplo, con Zapatero o con Hollande en Francia, porque hay cosas donde en lo económico no hay margen. Digamos, hay que también ser muy honestos. La economía globalizada hace que no tengamos margen en ciertas políticas económicas. Y entonces aquí lo que tenemos que darnos cuenta es, pues sí, esa luna de miel llegará un momento en el que gente que apoyó a Petro se vaya a la oposición. Es inevitable. Y en el fondo tampoco es malo, porque efectivamente muestra que ciertas cosas que se percibía que eran posibles no son forzosamente posibles. Y ahí vámonos a los otros casos latinoamericanos. La experiencia ha demostrado que efectivamente, digamos, la ambición siempre supera a las posibilidades. Y termino con un punto que es importante porque lo mencionaron antes, pero quería retomarlo. El tema de Estados Unidos y China. Estados Unidos justamente se ha dado cuenta que ha perdido espacio en América Latina, y justamente hace unos días propuso en la cumbre y digamos en la OTAN ha hablado de proponer un gran plan de infraestructura. ¿Qué está haciendo? Intentar proponer lo que siente que América Latina necesita, infraestructura, lo que China le puede prometer, pero llega tarde, ¿sí? Y yo creo que justamente cuando nos hacemos la pregunta sobre qué puede hacer China en Colombia o qué puede buscar China en América del Sur, tenemos que analizar, por ejemplo, lo que ya ha pasado en América Central o en el Caribe, ¿sí? China es muy estratégica, y aquí vengo al último punto.
Si hay un desgaste y no se cumplen las expectativas de los gobiernos progresistas, estamos ante una situación que yo veo como muy peligrosa en el futuro, y es la tentativa autoritaria. Y ahí justamente China tiene un modelo de capitalismo de vigilancia que está vendiendo en el mundo entero. Profesora García, me quedan ya rápidamente unos pocos minutos, se me pasó lastimosamente el tiempo volando, una conversación realmente muy amena. Quiero pedirle su interpretación a una frase de esta semana de Gustavo Petro. Dice Gustavo Petro, el presidente electo, abro comillas, si fracaso, las tinieblas arrasarán con todo. Hablando él de lo que va a hacer su gobierno, de la prueba de fuego que tiene. ¿Cómo lee usted esta frase de él en el país de España? Pues yo creo que es un poco lo que mencionaba Miguel, y es esa necesidad de cumplir con las expectativas, pero creo que lo importante es que el contexto, la luna de miel se va a acabar, estamos de acuerdo, se va a acabar pronto, tal vez pronto que tarde, no va a llegar al divorcio radical, esperamos, tan pronto, pero lo que yo creo, lo que es valioso de que haya unas mayorías, pero también una oposición, e incluso unas mayorías que puedan de alguna manera apoyar unas propuestas más que otras, es que se puedan tramitar por la vía democrática. Un gobierno con unas propuestas transformadoras, asfixiadas por un Congreso totalmente en contra, puede caer en ese autoritarismo, que es lo que tanto teme, digamos, quienes no estaban de acuerdo, digamos, con la elección de un gobierno de izquierda. Creo que tramitar por vía democrática esas propuestas es muy importante, y creo que la frase de Petro lo que indica es: lo tengo que hacer, y si para hacerlo tengo que llegar a consensos, tengo que llegar a acuerdos, incluso con sus enemigos más acérrimos, lo va a hacer para poder evitar caer en las tinieblas, que efectivamente es el riesgo de no cumplir. Hablando de discurso, hablando de coincidencias, luego del triunfo de Gustavo Petro, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó la petición de su homólogo colombiano al solicitar la libertad de los integrantes de la llamada primera línea. Dijo que Lula da Silva, allá en su país, en Brasil, quiere hacer algo similar, liberando a las personas que están hoy en la cárcel. Estamos en Zona Franca, al regreso, las conclusiones, la lectura sobre esta frase que entrega Gustavo Petro, hablando a pocos días de posesionarse, de tomar el poder en Colombia. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de política en Latinoamérica a propósito del triunfo de Gustavo Petro, que se perfila, profesor Gómez, como uno de los hombres que lideraría la izquierda en Colombia. Su reflexión sobre la frase que leía antes de ir a la pausa y su conclusión final sobre la expectativa que hay alrededor de la izquierda y el liderazgo de la izquierda en Latinoamérica. Quiero matizar algo que he dicho antes. Yo creo que el riesgo hacia el autoritarismo, primero, ya existe. Segundo, tenemos dos tipos de autoritarismos. Puede llegar por derivas de gobiernos ya existentes o a través de las urnas. Y también ahí no olvidemos, por ejemplo, cuando surge Trump, cuando surge Orbán en Hungría, lo que demuestra es que los electorados, aún teniendo la experiencia democrática, están dispuestos a asumir ciertos riesgos. ¿Por qué digo que esto es relevante para la frase de Petro? Porque efectivamente América Latina, y lo dice la CEPAL, ha empeorado sus cifras en términos de pobreza y desigualdad. Y estamos en una situación tal vez mucho más preocupante de lo que la gente se da cuenta. Entonces aquí ciertas reformas son necesarias, la CEPAL lo dice constantemente. Si esas reformas no se hacen, es evidente que el desasosiego será total. Y entonces ahí yo creo que es esencial algo, y es el diálogo, no solo a nivel interior, dentro de los países, sino dentro de la propia región. Profesor Garay, su conclusión. Sobre la frase, Sí, sobre señor. la frase, yo creo que a mí me asusta, digamos, porque, claro, uno la puede interpretar como una descripción, pero también uno la puede interpretar como: no, soy el centro del cambio histórico y sin mí más o menos viene la hecatombe, y esto también es una frase histórica. Entonces yo creo que esa frase me preocupa, y sobre el tema general yo sí veo, así como Miguel y yo creo que Laura, compartimos una visión muy desde la preocupación. Parece que todas las variables se están moviendo para que los próximos años sean muy difíciles, y ahí yo creo, y voy a apelar a una palabra que se ha utilizado mucho, pero que tiene mucho sentido, es una necesidad, una resiliencia desde el punto de vista social. Sí necesitamos saber y reconocer que las cosas no van a ser fáciles, que los cambios no sean de un día para el otro, y mucho menos que son
dependientes de solamente una persona que esté en el poder. Javier Garay, investigador y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Garay, un gusto, buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche aquí en Zona Franca. Muchas gracias, María Camila, muchas gracias por la invitación. El profesor Miguel Gómez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Profesor, un gusto conocerlo, tenerle esta noche acá en esta mesa. Muchas gracias por la invitación. A usted, Laura García, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad del Rosario, una mesa muy académica de docentes esta noche. Profesora García, un gusto siempre tenerla acá. Gracias, María Camila, también un gusto para mí. A usted, gracias, a ustedes como siempre. Llegamos al final de Zona Franca. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana, que descansen.